Ya. Entonces, hoy vamos a estar viendo funciones polinomiales, en lo que queda de funciones, transformaciones gráficas de estas funciones para que nosotros aprendamos a graficar y también vamos a ver composición de funciones. La clase de hoy también va a ser una clase un poquito larga, pero va a estar más entretenida porque vamos a tener mucha más trabajo que hacer y vamos a aprender muchas cosas. Así que partamos con funciones polinomiales. Entonces, si nosotros lo acordamos de la definición de un polinomio súper general, entonces definimos un polinomio, o mejor dicho, definimos una función polinomial como una función que se basa en este polinomio. O sea, f de x es igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado más a sub 3 por x al cubo más más a sub n por x a la n. Ya. Entonces, esto es una función polinomial de n de grado n. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos estudiar? Queremos estudiar los diferentes tipos de funciones que están trabajando con esto. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con inyectividad, sobreyectividad, esto ya lo vimos, así que yo lo voy a obviar. ¿Ya? Si no, vayan a ver la cápsula anterior que va a estar acá arriba. Ya. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que nosotros podamos estudiar estas funciones y las podamos comprender. Así que partimos. Como siempre, vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que vamos a estar haciendo y vamos a ver diferentes tipos de funciones. Por suerte, nosotros vamos a ver hasta el grado 2, hasta las funciones cuadráticas. ¿Por qué? Por tema PAES. Nosotros no vamos a estar viendo, por ejemplo, cómo son las cúbicas, cómo son las funciones raíces, cómo son las logarítmicas, las exponenciales, las sinusoidales. No, solamente vamos a estar viendo hasta la función cuadrática. ¿Ya? Así que partimos con la primera función que vamos a trabajar, que sería de grado 0. O sea, esto es llamado función constante. Entonces, 1. La primera función que vamos a estudiar se llama función constante. Función constante. Ya. Entonces, ¿qué es una función constante? Una función constante es una función polinomial de grado 0. Es decir, hasta acá. Es una función polinomial de grado 0. O también se dice que es un número real. Entonces, esta función es de la forma f de x es igual a sub 0. Para todo, a sub 0 siendo un número real. ¿Ya? Esa sería la función polinomial. Ahora, ¿cuál es la gracia de nosotros poder estudiar este tipo de función? Eh, o función constante. Poder ver las componentes que tiene. Así que vamos graficando. Entonces, graficando, sabemos que toda gráfica de función hay que llevarla a un plano cartesiano. Inclusive, vamos a hacer esto en el plano cartesiano y vamos a hacerlo en el diagrama de sagital, para que se vea más claro todavía. Ya. Entonces, x y función de x o y. Sabemos que el valor de a sub 0 solamente afecta a la variable y. Estaría acá. Ahí estaría a sub 0. Entonces, como nosotros estudiamos en la clase anterior, esta función es constante porque independiente del valor de x que nosotros tomemos, ya sean distintas, las imágenes siempre van a ser igual. Entonces sabemos que esta función no es sobreyectiva, partiendo. Eh, Muchas veces cuando uno la quiere representar en un gráfico o en una aplicación como GeoGebra o como Desmos, no les va a tomar si es que ustedes colocan esto. Siempre esto ustedes tienen que graficarlo respecto a la variable x. Otra forma de escribir esto es a sub 0 más a sub 1 por x. Entonces, acá la gracia es que ustedes a sub 1 lo toman como 0. Si se fijan, estas dos cosas son lo mismo. Ese de acá y eso de acá.
son iguales. Pero la gracia de esto es que para cualquier valor de x que nosotros tomemos siempre va a ser 0. Y esto también lo abre la puerta a la otra función, que es la función lineal. Pero ahí ya tenemos una pequeña distinción. Si nosotros vemos esto en el diagrama de sagital, uno dice, acá vamos a tener diferentes valores. Vamos a hacerlo un poquito más redondo. Acá tenemos ese valor y ese valor. Este es A gorro y ese es conjunto de B gorro. Y ahí tenemos la función que va desde A gorro hacia B gorro. Ya, y vamos a pintar esto. Uno, y el otro con color rojo, porque ya lo estamos representando así. 2. Acá tenemos nuestro valor A sub 0, y acá nosotros podemos tener diferentes valores, infinitos valores. De hecho, esto uno lo suele escribir como todos los números reales. Entonces, todos los números reales que nosotros tengamos decantan a un solo valor, a sub 0. Ya, estas son las formas de representarlo. Por eso yo decía en la clase anterior que representar con diagrama de sagital es un poco engorroso muchas veces, porque hay que detallar bastante bien lo que estamos haciendo. Ya, y bueno, más que nada, acerca de esta función no se puede decir mucho, ya que es esto nomás que nosotros podemos estudiar. Todos los elementos como si es creciente, decreciente, constante, inyectivo, sobreyectivo, nosotros ya lo vimos. En este caso no es inyectiva, tampoco es sobreyectiva, ¿ya? Así que esa sería la función constante. Número 2. Entonces, cada vez nosotros vamos a estar haciendo una construcción. Función lineal. Función lineal. Ya. Entonces, como nosotros ya podemos intuir un poquito, si esta función era un polinomio de grado 0, ahora vamos a tomar un polinomio de grado 1. Entonces, la función lineal es una función polinómica, función polinómica de grado 1. Ya. Entonces, si nosotros reescribimos esto como un polinomio, sería f de x es igual a sub 0 más a sub 1 por x. Para todo, a sub 1 distinto de 0. Porque, por supuesto, si a sub 1 es 0, estamos trabajando con la función constante. Ya, esta es la forma polinómica. Forma polinómica de la función. Y aquí viene un pequeño tip. Cuando uno trabaja con funciones polinomiales, uno lleva una expresión conocida. Esta expresión no es tan conocida, la forma polinómica. Quizás si es que ustedes trabajan más adelante con serie de potencia o deciden representar funciones mediante serie de Taylor y Maclaurin, que bueno, son potencia, o series de Fourier, quizás esto sea un poco más recurrente. Pero de momento no. Esto no es una forma conocida. Pero por otra parte, sí hay formas conocidas, formas como por ejemplo que trabajan los libros de precálculo, el Baldor como tal, que es la siguiente forma. De la forma f de x es igual a mx más n. ¿Ya? Es una forma un poco más conocida. Entonces, esto nosotros le vamos a llamar forma canónica, donde, bueno, aquí no hay mucha diferencia porque m es igual a sub 1 y n es igual a sub 0. De acá, ¿qué enseñanzas podemos desprender respecto a la función anterior? Primero que nada, a sub 0 es donde cortan y. Entonces, llamado intercepto. Entonces, de acá desprende que n, que es lo mismo que a sub 0, es el intercepto de la función. Intercepto de la función f de x. O sea, donde corta en y, en pocas palabras, donde corta el eje de las ordenadas. Esto es un poco informal, así que lo voy a poner entre comillas, pero se entiende un poco la idea. Ya. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que si uno denota esta función, uno dice, ya, pero este elemento m, ahora como es distinto de 0, ¿cómo yo lo puedo representar? ¿O qué es lo que puedo hacer con este elemento m?
M es lo que se llama pendiente. ¿Y de dónde viene la pendiente? Viene respecto a la inclinación del plano. Entonces, si uno toma la función anterior y esa función le inclina respecto a un plano o respecto a su propio eje, está generando una pendiente. Así que vamos a definir el concepto de pendiente bastante bien, ¿ya? Primero vamos a representar. Entonces, representando, y ahora vamos a empezar a obviar un poco el diagrama de Sagittario. Entonces, esta representación la vamos a hacer en plano cartesiano. En plano cartesiano. Entonces, de esto vamos a distinguir algunas particularidades. Em, Vamos a hacer esto un poquito más cortito. Ya. Entonces, x y función de x. Entonces uno dice, vamos a representar esta función. Primero que nada, pasa por el intercepto. O sea, acá estaría n. N. Y luego esto tiene una pendiente. Entonces, si uno toma esta función y la empieza a inclinar respecto al plano, vamos a obtener la siguiente función. Esa función sería mx más n. Ya. Ahora, esto no es del todo así. O sea, sí, esa es la función. Pero no solamente tenemos esa forma de representar. Tenemos diferentes maneras. Por ejemplo, tomémoslo acá. Como menos en el intercepto. O un poquito más arriba. Acá. Como menos en el intercepto. Ah, y entonces esta función también puede pasar por ahí. Que sería f de x es igual a mx, pero ahora menos n. Fíjense que es lo que nosotros veíamos en sistemas de ecuaciones, que las funciones tienen la misma pendiente pero diferente intercepto. Entonces las funciones son paralelas. Por otra parte, también se podían interceptar. Ahí está. Entonces, esto intersecta también en un punto. Si es que esto uno lo define, por ejemplo, ahora con una pendiente distinta. Pongámosle beta. Beta x menos n. Ya. De acá hay una propiedad geométrica que nosotros tenemos que desprender. Entonces, una propiedad geométrica. Propiedad. ¿Qué me dice? Si la pendiente de la primera función es perpendicular, o sea que cortan en 90 grados con la otra función, no necesariamente tienen que ser perpendicular, ¿ya? Por la pendiente de la otra función, que le vamos a llamar a esta función, ¿por qué le llamamos f? Llamémoslo g. Esa va a ser una función g de x. Es perpendicular con la función g de x. Entonces al intersectarse lo daría menos 1. Esto influye un poco dentro de la geometría euclidiana, ¿ya? Fíjense, de acá ustedes pueden decir que si son perpendiculares, el producto como tal entre ellos, entonces si son perpendiculares, entonces la pendiente de la primera función por la pendiente de la segunda función es igual a menos 1. Pueden despejar cualquiera de los dos. Por ejemplo, m. M por g de x es igual a menos 1 sobre la pendiente de f de x. Y de acá acaban de definir cómo obtener, por ejemplo, eh, la pendiente de la otra función. Por ejemplo, digamos que esta función es tangente a un punto. Tangente a un punto alfa, alfa gorro, beta gorro. Por ejemplo, acá. No, vamos a definir justamente ese puntito acá, en la intersección. Alfa gorro y beta gorro. Entonces, esa función es perpendicular a la otra. Si a esta nosotros le llamamos función tangente, a la otra le llamamos función normal. Función normal
al punto alfa gorro, beta gorro. Ya. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos una propiedad geométrica que la podemos usar en cualquier punto siempre y cuando las rectas sean perpendiculares. Ahora, la pregunta sigue sin responderse, ¿qué es una pendiente? Entonces, vamos a hacer acá un pequeño supuesto y la vamos a hacer con otra función. Entonces, si tenemos, nos vamos a salir y vamos a entrar de nuevo. Entonces, de acá, si tenemos que la función f de x es igual a mx más n y la representamos, tenemos la siguiente función, que era con la que nosotros estábamos trabajando. Ah, bueno, y acá vamos a deducir una cosita respecto a lo anterior. Acá estaría n, y acá estaría la función f de x es igual a f de x es igual a mx más n. Ya, entonces acá nosotros vamos a tomar dos puntitos cualquiera. Por ejemplo, vamos a tomar un puntito acá. A este le vamos a llamar x1, y este va a ser la función evaluada en x1, y a este otro puntito de acá le vamos a llamar x2. X2 y la función evaluada en x2. Ya, tomamos esos dos puntitos. Entonces uno dice, ¿cómo puedo obtener, por ejemplo, esta distancia? Y uno dice, va a ser toda la distancia de x2 menos toda esa distancia de x1. Y eso nos va a quedar justamente eso. Por lo menos, si esto lo llamamos delta x, podemos definir delta x como x2 menos x1. Ahora, si nosotros queremos tener esta distancia de acá, va a ser toda esa distancia de la función evaluada en x2, que sería lo mismo que uno diga y2, menos toda esa distancia de la función en x1. Entonces nos va a quedar esa pequeña distancia de acá. Y eso lo podemos llamar también y1. Por lo tanto, delta de y va a ser y2 menos y1, que sería lo mismo que función evaluada en x2 menos función evaluada en x1. Ya. Entonces, si uno dice, ¿cómo puedo saber esta inclinación? Esto de acá, yo lo puedo representar como un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Y ya tenemos esa distancia, porque esta distancia de acá es delta x, que sería esa distancia de ahí, y esa distancia de acá sería delta y. Y ahora esto se convierte en un problema de geometría más que funciones como tal. Uno dice, ¿cómo puedo obtener esta pendiente respecto, por ejemplo, a ese ángulo alfa? Y entramos con un poquito de teoría trigonométrica. Para quienes den el electivo de matemáticas, quizás esto va a ser un poquito más sencillo. Uno dice, perfecto. Entonces, la pendiente sería la inclinación respecto al plano, o sea, la tangente de alfa. Pero ¿cómo se define tangente? Tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, delta y sobre delta x. Entonces, de otra manera, la pendiente es lo mismo que función evaluada en x2, función evaluada en x2, menos función evaluada en x1, sobre x2 menos x1, que es lo mismo que decir y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y con eso ya tenemos una forma de encontrar la pendiente de cualquier recta. Entonces, ahora nosotros esto lo podemos llevar un poquito más a cabo, podemos profundizar un poquito más. Y uno dice, ya, perfecto. Con esto nosotros ya tenemos definido todo lo que tiene que ver con, eh, con función lineal, porque ya tenemos los elementos como pendiente, intercepto, pero ¿por qué esta función va hacia arriba o esta va hacia abajo? Ya, en este caso sucede que la inclinación es positiva respecto al plano. ¿Por qué es positiva? Porque recordemos cómo nosotros definíamos la pendiente, como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Si tomamos cualquier punto, inclusive podemos hacerlo para ambas, con amarillo.
Acá vamos a tomar nuestro puntito x1 y acá vamos a tomar nuestro puntito x2. x2. Acá vamos a tener nuestro puntito y1, o sea, función evaluada en x1 y función evaluada en x2. Entonces decimos, la pendiente de la primera función evaluada en x2 es mayor que la función evaluada en x1, así que arriba es positivo. Y abajo, x2 es mayor que x1, así que también va a ser positivo. Por ende, la primera pendiente es positiva, es mayor que 0. Respecto a la segunda pendiente, a esta le llamamos g, de hecho. G evaluada en x2 y g evaluada en x1. Entonces uno dice, ya, quiero calcular esa distancia. ¿X2 es mayor que X1? Sí, porque estamos trabajando acá. O sea, abajo es positivo. O sea, abajo es positivo. Y ahí, G en X2 es mayor que G en X1. O sea, es más negativo. Y esto va a quedar, por ejemplo, como -2 menos. Ya, ahora sí. Por ejemplo, esta distancia puede ser perfectamente -2 y esta va a ser -1. Quedaría -2 menos -1. Y arriba sería negativo. O sea, menor que 0. Y eso nos lleva a decir que como arriba es negativo y abajo es positivo, la pendiente de esta recta es negativa. Entonces de acá nosotros le llevamos una pequeña enseñanza respecto a las pendientes. Cuando la función va hacia abajo posee pendiente negativa y cuando va hacia arriba posee pendiente positiva. Esa va a ser la enseñanza que podemos sacar de esto. Ya. Ahora respecto a esto, eh, uno puede decir ya, tenemos todos los elementos para definir eso, pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, dos puntos solamente y decimos que esa función pasa por dos puntos? ¿Cómo es eso? Entonces, si tenemos dos puntos, vamos a un plano. Tenemos un puntito acá, que lo vamos a llamar x1. Este puntito lo vamos a llamar función en x1. Y tenemos otro puntito, por ejemplo, acá. Tenemos un puntito x2. Y este sería la función en x2. Perfecto. Entonces uno dice, eh, entre estos dos puntos, ¿cómo puedo yo decir que hay una función que pasa estos dos puntos si yo no sé cuál es? Porque puede ser esa, porque puede ser... no, esa solamente. Esa que pasa justo por estos dos puntos. Yo no sé el intercepto. ¿Cómo puedo modelar esa función? Y aquí surge una cosita. Yo les digo, ya, perfecto. Si nosotros queremos modelar una función, vamos a asumir, puede ser acá o acá o acá, que existe un punto, por ejemplo, P, que pasa por esta recta. Por ejemplo, un punto P. ¿Ya? Vamos a asumir que este punto P es de la forma X, Y. Y los otros dos puntitos, por ejemplo, el puntito A1 sería x1, y1, y el puntito A2, que va a ser x2, y2. Entonces tenemos tres puntitos. Bueno, en realidad dos. Uno es un supuesto. ¿Cómo podemos decir que existe una función o una recta que pasa por estos dos puntos? Entonces vamos a llevar esto nuevamente a un problema de geometría. Vamos a decir, ya. Entonces, si existe un puntito que pasa por acá, fíjense lo que estamos haciendo. Tiene un ángulo alfa y el otro también tiene un ángulo alfa. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, ya, perfecto, acabamos de notar algo con las pendientes. Entonces, la pendiente entre, por ejemplo, el puntito A1
y el puntito P. Por ejemplo, la pendiente entre A1 y P es igual a la pendiente entre el puntito A1 y A2. O sea que la pendiente entre ese triángulo, que lo vamos a pintar con amarillo, es igual a la pendiente del triángulo que vamos a pintar con rojo. Y sería el triángulo más grande. Ambas pendientes son iguales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Igualar pendientes. La pendiente del puntito A1 y P, de ese triángulo amarillo, ¿cómo sería? Ya, la pendiente de ese triángulo amarillo va a ser de la forma pendiente del triángulo amarillo, va a ser Y menos función evaluada en x1, o y1, como quieran denotarlo, sobre x menos x1. Y dijimos que esto era igual a la otra pendiente, a la pendiente del triángulo desde x1 hasta x2. ¿Cómo sería eso? Función evaluada en x2 menos función evaluada en x1 sobre x2 menos x1. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Por ejemplo, podemos multiplicar todo por x menos x1. Y también podemos llevar la notación canónica. Y función evaluada en x2 es igual a y2. Entonces, esto lo va a quedar. Y menos y1 es igual a... Y podemos igualar solamente en este caso las partes con x. Nos va a quedar función evaluada en x2 menos función evaluada en x1 sobre x2 menos x1. Y recordemos que a esto le cambiamos la notación como y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Y con esto podemos despejar y. Entonces, y es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1 más y1. Esta definición que acabamos de dar acá, la trabajamos previamente arriba. Acá. Esto sería lo mismo que la pendiente. Entonces podemos reemplazar acá. X menos x1. Y bueno, esto lo podemos pasar restando. Más menos m por x1. Y podemos llamar, por ejemplo, a este valor tal que y1 más, o sea, y1 menos m por x1 lo podemos llamar n. Solamente un número, ¿ya? Por lo tanto, y es igual a mx más n. Y acabamos de demostrar la ecuación de la recta. ¿Por qué pasa entre dos puntos? Y lo acabamos de hacer. Entonces, esto de acá, esta ecuación que nosotros pudimos deducir, acá con color verde, eso de ahí se llama ecuación de la recta. Ahora por ahí me van a decir, ¿pero qué pasa si pasa por un punto y asumo que pasa por cero? Bueno, el 0,0 también es un punto. Independiente de lo que hagamos, 0,0 también es un punto. Entonces esa función no pasa solamente por un punto, pasa por dos, donde uno de esos puntos sería 0,0, o sea, el origen. ¿Ya? Eso sería todo lo que nosotros vamos a ver con función lineal, con función de la recta en específico. Y nos queda ver básicamente lo que los complementa la función cuadrática. Ni siquiera vamos a hacer todo, porque ciertas cosas nosotros ya lo vimos. Por ejemplo, encontrar las soluciones, cuándo van a ser las soluciones, cuándo la función cuadrática es parábola, cuándo es convexa. Quizá algunas cosas las vamos a reforzar, pero todo el resto nosotros ya lo vimos cuando estudiamos ecuación de segundo grado. Entonces, no tiene mucho sentido volver a repetir lo mismo. Así que vamos a ver el complemento de la función cuadrática. Entonces, número 3, función cuadrática. Función cuadrática. Entonces, ¿qué nosotros podemos rescatar de la función cuadrática? Que es un polinomio, es
un polinomio de segundo grado. Una función polinámica de segundo grado sería en realidad. De segundo grado como función. Entonces, esto si uno lo expresa como un polinomio, es de la forma f de x es igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado. Y de nuevo, esta es la forma polinomial. Como ya saben, esta forma no es muy conocida. Así que vamos a llevar todo esto a una forma un poco más conocida, que es la forma canónica. De la forma ax cuadrado más bx más c. Forma canónica. Si se fijan, esto es lo mismo, no hay ninguna diferencia. A sub 0 es C, A sub 1 es B y A sub 2 es A, mayúscula. Ya. Entonces, estas formas son súper comunes, son básicamente lo que más se ve en literatura, y así que yo les sugiero que trabajen con esa forma. Ya. Em, Esto sigue siendo lo mismo, ya. Por ejemplo, si A es igual a 0, van a tener una función lineal. Entonces, esto sigue siendo lo mismo. C sigue siendo el intercepto, B la pendiente, pero ahora cambia esto. Tenemos un término nuevo, donde A es la inflexión de la función. Inflexión de la función. Y esto al final lo vamos a ver en GeoGebra, porque vamos a ver cómo esta función se va rompiendo poco a poco, ¿ya? Respecto a qué podemos decir de la inflexión podemos decir solamente dos cosas. Y lo vamos a decir de manera gráfica. De manera gráfica. Entonces, nuevamente lo vamos a un plano cartesiano. eh, Ahí que queda un poquito más derecho. Ahí sí. X y función evalúa en X. Ya. Podemos tener esa función, por ejemplo. Cuando uno tiene eso, uno dice que esta función f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. La inflexión es positiva, ¿ya? Eso es lo que puede decir. Y por otra parte, cuando tiene esta, también lo mismo, que la vamos a llamar g en este caso. A gorro por x cuadrado más b gorro por x más c gorro, donde a gorro es menor que cero. O sea, la inflexión es negativa. ¿Qué más podemos rescatar de esto? Cosas que nosotros ya vimos. Por ejemplo, puntos, soluciones, x1 y x2. Las soluciones nosotros ya las sabemos calcular. Ocupábamos Pascal o factorizábamos como nosotros se lo hiciera un poquito más cómodo. Eh, ¿Qué más tenemos acá? El vértice. ¿Cómo calculábamos el vértice? El vértice podíamos calcularlo factorizando. O podíamos ocupar la mitad de las soluciones. O sea, la solución 1 más la solución 2 dividido en 2 nos daba el vértice. Hay un montón de maneras de calcular el vértice. Entonces, herramientas, nosotros ya tenemos esto, ¿ya? Entonces, soluciones. Voy a destacar aquí algunas cositas para recordar solamente. Soluciones. Sería menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. Ahí tienen la fórmula de Bhaskara. El vértice. El vértice, ¿cómo lo calculábamos? Era la suma de las soluciones dividido en 2 y la función evaluado en ese punto, porque queríamos la imagen. O podíamos ocupar la reducción a la que llegamos solamente factorizando, que era de la forma menos b sobre 2a, coma menos discriminante, que sería 4ac menos b cuadrado sobre 4a.
Ya, entonces hay un montón de cosas que podemos decir de la cuadrática, pero con esto ya tenemos todo. Ya no podemos decir más de la cuadrática porque con esto ya podemos modelar todas las funciones cuadráticas que nosotros queramos. Eh, Ahora sí, vamos a ver algunas cositas acerca de graficar, porque les voy a enseñar a graficar y no solamente a que nosotros podamos comprender esto. Si bien ya vimos las funciones que teníamos que ver, vamos a obviar por temas PAES todo lo que tiene que ver con las cúbicas, con las raíces, con las logarítmicas. Vamos a graficar y darles herramientas para graficar. Entonces, esto de acá se llaman transformaciones gráficas. Transformaciones gráficas. Ya. ¿En qué consisten las transformaciones gráficas? Las transformaciones gráficas son cambios que le hace uno a las funciones mediante gráficas. Y esto nos va a ayudar un montón. Y se van a dar cuenta que nosotros vamos a poder graficar la función que nosotros queramos. Pero vamos a tener el impedimento de obviamente acordarlos cómo era la función lineal, cómo era la cuadrática, cómo era la constante, etc. Ya. Entonces, la primera transformación que nosotros vamos a ver va a ser las translaciones. Y esto lo voy a anotar con color verde. Uno, translaciones. Ya. Nosotros tenemos diferentes tipos de translaciones, pero esto básicamente lo vamos a ir haciendo en el plano, porque es más entretenido. Entonces, tenemos una translación respecto al eje de las ordenadas y tenemos una translación respecto al eje de las abscisas. Entonces, ¿cómo sería respecto a las ordenadas? Con esto vamos a tomar una función genérica. Ya. X y función de X o Y. También a este le voy a poner Y para que vayamos acostumbrándonos un poco a las notaciones. Ya. La primera translación, vamos a tomar una función cualquiera. Esa, por ejemplo. Uno dice, queremos trasladar verticalmente esta función y eso es cuando nosotros trasladamos en esa posición. O sea, vamos a sumar fuera de la función. Entonces, verticalmente, ¿cómo hacemos? Sumamos. Acá, acá y acá. Y lo vamos a trasladar según la posición C. O sea, vamos a sumar C espacios desde que nosotros trasladamos la función. O sea, hay. Y esto sería, por ejemplo, una función G1, que sería f de x más c. O sea, sumamos fuera. También podemos hacerlo hacia abajo. Donde aquí, por ejemplo, puede ser menos c. Así que tenemos una función g2 de x, que sería f de x menos c. Ya. Esas serían las traslaciones verticales. Ahora, con respecto a las horizontales, ¿cómo nosotros podemos abordar esto? Y vamos a tomar, por ejemplo, otra función. Eh, Vamos a decir que eso va a ser la función. Ya esto lo vamos a llamar f de x. Ya. Entonces, si nosotros trasladamos horizontalmente, lo que nosotros intentamos hacer es modificar el eje de las abscisas, o sea, el eje X como tal. Entonces, modificando esto, trasladamos esto. Ah, ya, modificamos, pero trasladamos según el eje X. Pero aquí viene una pequeña discusión. Cuando uno traslada en horizontal, al restarle, lo está trasladando hacia acá. Tomando un ejemplo, como la cuadrática, x cuadrado. Si uno completa esto, por ejemplo, como x cuadrado, o sea, x menos c al cuadrado, y uno dice, ¿cuál sería la solución? Cuando este toca el eje cero, acá, va a ser en el puntito C, porque x menos c es igual a cero, entonces x es igual a c. De ahí viene que se traslade horizontalmente con una recta.
Y con la suma prácticamente va a ser igual. Entonces esto va a ser función de x más c. O sea, hace lo contrario que hace la traslación vertical. Ya, esas serían traslaciones. Entonces, pequeño resumen, en horizonte, en respecto a las abscisas, f de x más c es igual a una translación hacia la izquierda en c espacios. Y por otra parte, f de x menos c es una translación hacia la derecha en c espacios. Y respecto a las ordenadas, f de x, esto podemos reducirlo como más menos c. Entonces sube o baja c espacios. Ya, y con eso tenemos un resumen de esas dos. Otra transformación que le podemos hacer son las simetrías. Entonces, número 2, simetrías. Ya. También vamos a hacer la simetría respecto al eje de las abscisas y a las ordenadas. Entonces, respecto a las abscisas y a las ordenadas. Ya. Yx, f de x, x. Ya. Una simetría respecto a las abscisas, por ejemplo, si tomamos esta función genérica, uno dice, vamos a trasladarlo respecto al eje y. O sea, queremos que se refleje respecto al eje X, pero ahora Y tiene que ser negativo. O sea, que pasa a ser ese resultado. Que esto podemos definirlo como una función g es igual a menos f de x. Ah, o sea, afecta el eje de las ordenadas para que se refleje respecto al eje de las abscisas. Entonces, si yo quiero que este se refleje en las ordenadas, hay que modificar las abscisas. Entonces, si por ejemplo tomamos esta función, que esta va a ser f de x, si nosotros queremos que se refleje, va a ser lo mismo que decir f de menos x. Y esta podemos llamarlo f1, por ejemplo. ¿Por qué? Explicación. Si este puntito es x1 y tiene una imagen f de x1, y este puntito es, por ejemplo, un x2, y queremos que se refleje respecto a eso, debe darle la misma imagen. Entonces, si x1 en respecto a la distancia es igual a la distancia de x2, significa que x1 es igual a menos x2, porque x2 es un número negativo. Al reemplazar esto, nos va a quedar función de x1 es igual a menos la función de x2. O sea, la función es par. Básicamente, en pocas palabras. ¿Ya? Eso es lo que nos dice las simetrías. Eh, ya. Respecto a la simetría, nada más que hacer. Y si otra cosa que podemos ver son las escalas, que va a ser nuestro último puntito acá, respecto a funciones. 3. Escalas. Ya. ¿Qué podemos hacer las escalas? Las escalas son expansiones y contracciones de la función. También, como podemos ver, se puede hacer respecto al eje de las abscisas, respecto al eje de las ordenadas. Y para esto vamos a ser un poquito más sutil. Y vamos a poner un ejemplo un poquito más claro. Por ejemplo, esto va a ser la función de x. X e y. Y para la otra, eh, vamos a tomar una función un poquito más random. Esa. Ya.
con respecto al eje de las abscisas, o sea, queremos contraerlo respecto a X. Creo que esto es un muy mal ejemplo. Vamos a hacerlo. Ya vamos a tomar la otra función y vamos a aplicarle el mismo cambio a la misma función. Ya, ya. Tomamos la misma, en teoría. Ya, si es que uno quiere contraerlo en horizontal, uno lo multiplica por c, pero también está modificando la variable x. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Contraer esta función respecto a un puntito. Entonces, para contraerlo, uno lo multiplica respecto a c. O sea que esto sería f de x, pero ahora por c. En este caso, c estaría entre 0 y 1, porque lo estamos comprimiendo. O sea, queremos que este valor de x sea más chiquitito. Por otra parte, si uno lo quiere alargar, dice, perfecto. O sea, ahora x tiene que ser mayor, que esto va a ser función de x por c, donde c es mayor que 1. Ah, entonces bajo esto, la lógica con el otro también sería lo mismo, pero respecto al eje de las ordenadas, o sea, con y. Y la verdad es que sí. De hecho, no hay mucho misterio. Este sería f de x por c, pero ahora fuera, donde c estaría entre 0 y 1, o sea, lo contraímos. Y por otra parte, mayor. Ahí lo ampliamos respecto a y. O sea que este sería c por f de x, donde c es mayor que 1, netamente. Y con eso tenemos todo. Y con eso podemos graficar. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a graficar. Graficando, función de x es igual a menos 2x cuadrado menos 8x menos 12. Ya. Vamos a graficar esa función. Antes que nada, vamos a hacerle un trabajo algebraico. Entonces, esto lo podemos escribir como menos 2 por x cuadrado más 4x más 6. Eso lo podemos separar de la siguiente manera, fíjense. Menos 2 por x cuadrado más 4x más 4 más 2. Eso sería lo mismo que menos 2, y ahí factorizamos por x más 2 al cuadrado más 2. Ya. Entonces, si se fijan, pudimos llevarla a una reducción esta expresión, y esta expresión sí la podemos graficar. Entonces nos dice, primero, vamos a tomar una recta amplia, para que se vea todo lo que vamos a ir haciendo. Entonces, primero, la función x cuadrado. Función x cuadrado. Perfecto. Luego me dice, se le hizo una transformación eh, respecto a un desplazamiento horizontal. O sea, dos espacios, pero hacia la izquierda. O sea, 2. Menos 2 en este caso. Estaría x más 2 al cuadrado. Luego me dice, se traslada dos espacios hacia arriba. O sea, ahí estaría x más 2 al cuadrado más 2. Con eso ya tenemos esa parte. Y luego me dice, se multiplica por 2. O sea, se amplía la función. Se hace un poquito más ancha, pero fuera. O sea, así. Crece un poquito más rápido. Ya, bueno, y ahí se nota la diferencia. 2 por x más 2 al cuadrado más 2. Y luego me dice, esto se refleja respecto a las ordenadas, o sea, al eje de las abscisas. Y se refleja. Y aquí estaría, si aquí por ejemplo está en 2, y estaría la función como tal. Y estaría la función menos 2 por x más 2 al cuadrado más 2. Y perfecto. Ahí tenemos graficada la función. Entonces,
Para esto me sirven las transformaciones verticales, horizontales, bueno, en general las transformaciones gráficas. Me permiten manipular la función y transformarla. Y con eso también podemos graficar la función que nosotros queramos, de verdad la que queramos. Eso, ya. Bueno, entonces, como ya vimos, las funciones, las transformaciones gráficas que nosotros le estamos haciendo, hay que jugar un poquito con algo que se llama composición de funciones. Y con esto ya acabamos. ¿Por qué? Composición de funciones. ¿Por qué esto es importante al momento que uno trabaja con funciones? Independiente, lo estén evaluando o no ahora, es un eje que los va a seguir hasta el final del tiempo. Porque las funciones se pueden componer. También, esto, si se fijan acá, esto es aritmética de funciones. O sea, aquí tenemos una función cuadrática y acá tenemos una función constante en 2. O sea, tenemos dos funciones sumándose. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que nosotros podamos componer diferentes funciones para lograr un resultado óptimo. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si ustedes están modelando un proceso industrial que viene acompañado de muchos procesos, pueden componer esa función que modela un proceso con otra función que modela otro proceso, con otra función que modela otro proceso, y obtener una función que modela el proceso total, solamente componiendo. Esa es la gracia de esto. Entonces, vamos con una pequeña definición. Sean f y g dos funciones tales que sus dominios respectivos son el dominio de f y el dominio de g. Se define la función compuesta, se define la composición como. Entonces, vamos a definir esta composición. Entonces uno dice, eh, G compuesto con f de x es lo mismo que G o f de x. Y ahí tenemos la composición de funciones. Ahí dimos la definición de composición. Más que nada cómo se denota. Así que vamos a definir esto, pero lo vamos a definir en un diagrama de Sagital, porque es súper intuitivo ver esto. Entonces, en un diagrama de Sagital, acá por ejemplo podemos tener un conjunto A gorro y un conjunto B gorro. Por ejemplo, acá tenemos la función f de x y la vamos a pintar, le vamos a dar elementos y se convierte. Vamos a dar elementos, elemento A, elemento B, elemento C, elemento D, elemento E, F, G y H. Vamos a tomar otra función. Vamos a decir que hay elementos que se comparten, así que vamos a denotarlo de la siguiente manera. Y J. Y vamos a una función, por ejemplo, a esto podemos llamarle D gorro o C gorro, y a esto lo vamos a llamar D gorro. Y esta función la vamos a llamar G, que era la función que nosotros queríamos. K, L, M y N. Y vamos a asignar elementos. Ese va para acá, ese va para acá y este también. Y a este vamos a asignarle color también. Con color rojo y con color azul. K, L, M
y n. Ya. Entonces, primero que nada, lo que podemos ver es que acá comparten elementos, o sea que B gorro comparte elementos con C gorro, y esos elementos que comparte serían esos dos, F y G. F y G. Ya, hay cosas respectivas de su dominio y hay cosas respectivas de su recorrido. Por supuesto, todas las funciones tienen cosas respectivas, que son propias de cada una. Pero lo que podemos notar acá es que hay cositas que comparten, y justamente están acá, en ese espacio. Y en ese espacio es lo que nosotros vamos a hacer una composición. Entonces, ¿cómo podemos denotar bien la composición? Uno dice, ya, perfecto, acá los elementos de X van hacia f de X, que es lo mismo que llamamos Y, que están intersectados con el dominio de g de X, que a esto, por ejemplo, llamémosle X gorro. A estos elementos de X gorro e Y gorro. Y a este le vamos a llamar Y y X. Están intersectados con X gorro, y esto me lleva hacia G compuesto con f de X, que es lo mismo que Y gorro, G o F. Ya. Entonces, de esa manera nosotros podemos denotar como tal la composición de funciones. Y esta es la manera que nosotros tenemos de denotar esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer ciertas cositas acá? Entonces, primero que nada, el dominio siempre va a tener elementos que pertenecen acá. Y el recorrido también. Que a esto, por ejemplo, le podemos llamar a tilda. Y este lo podemos llamar de tilda. Entonces, respecto a esto, primero, uno, el dominio de la composición de funciones, o sea, g o f de x, es un subconjunto propio de Agor, o sea, del dominio de f. Porque lo podemos ver, esto es un subconjunto del total. 2. El recorrido de g o f de x es un subconjunto propio también del recorrido de g. Porque, por supuesto, tenemos de tilda, que es un subconjunto de gorro. Podría ser perfectamente de tilda igual a de gorro, por eso es que yo pongo un subconjunto propio. ¿Ya? Y esas son como las grandes cosas que podemos ver. Eh, Eso más que nada. Vamos a ver algunas propiedades y ahí se van a dar cuenta de algunas cositas. Eh, Propiedades. Entonces, si nosotros volvemos a considerar estas mismas funciones, esta función f de x, g de x, vamos a decir f de x que va desde a gorro hacia b gorro y g de x que va desde c gorro hacia d gorro. Entonces, 1. Primero que nada, las funciones no son conmutativas. No son, o sea, las composiciones no son conmutativas. Conmutativas. Esto quiere decir que si yo compongo f o g, no necesariamente tiene que ser igual a g o f. Y vamos a ver un ejemplo claro de esto. Segundo, son asociativas, eso sí, son asociativas. Cuando son mayores que 2, por supuesto. Entonces uno tiene f compuesto con g compuesto con h de x. Fíjense, esto es una composición y esto es otra composición. Son dos composiciones en serie. Esto sería lo mismo que decir f compuesto con g compuesto con h de x. Ahí sí se puede. Tercero, poseen elemento neutro. Entonces, si poseen elemento neutro, uno puede decir f compuesto con un elemento neutro mm, sería lo mismo que el elemento neutro compuesto con f, que sería lo mismo que f de x.
¿Y cuál es el elemento neutro? Es la función identidad. Porque, por supuesto, si ustedes componen esto con f, da lo mismo la función que sea. Siempre están reemplazando x solamente. Función identidad o función lineal, ¿ya? O 1 a 1 también se le suele llamar en algunos libros. Y respecto a las inversas, 4. Poseen relación inversa. Poseen relación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Si uno dice, voy a hacer la composición con las inversas, o sea, la inversa de la composición, es lo mismo que la inversa de cada uno. De hecho, esto lo vamos a notar así. Y vamos a verlo en el diagrama sagital y van a comprenderlo de inmediato. Ya, fíjense, si nosotros con color morado decimos, queremos ser la inversa de esa. Esta sería G inversa con X, con color morado más claro. Queremos ser la inversa de esta. La inversa de esa sería F inversa de X. Pero si hacemos la inversa del total, o sea, llegamos desde este punto y hacemos la inversa hasta acá, tendríamos lo mismo. O sea, G o F inversa de X. Porque van a llegar a los mismos resultados. Entonces, bueno, ahí tienen la relación inversa, que es bastante interesante a mi parecer. Eh, ¿Qué más pueden ver? Y como quinto, y lo último, cuando ustedes componen eh, respecto a la función identidad, cuando ustedes componen la función con su inversa, siempre van a obtener la función identidad. Y vamos a ver un ejemplo para esto. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo y vamos a hacer que cumpla hartas cositas. Ejemplo. Vamos a hacer la composición con f de x es igual a la raíz de x y g de x es igual a x cuadrado. Vamos a encontrar las composiciones, dominios, recorrido, etc. Primero, en f de x. El dominio de f de x son todos los valores de x mayor o iguales que 0. Y esto se traduce como que va desde 0 hasta infinito positivo. Y con el recorrido es lo mismo. Va desde 0 hasta infinito positivo. Respecto a g de x. En este caso puede tomar cualquier valor x. O sea, el dominio son todos los reales. Y si se fijan ustedes, si se acuerdan de esto, la función cuadrática de recorrido solamente toma valores que van desde 0 hasta infinito positivo. O sea, que iría desde 0 hasta infinito positivo. Ya. Entonces, ya que tenemos claro este concepto, vamos a componer. Entonces, componiendo 1. Vamos a componer f o g de x. O sea, esto es lo mismo que decir f compuesto con g de x. ¿Cuánto vale f? F vale raíz de x, o sea, esto sería la raíz de g de x. ¿Y cuánto vale g de x? Vale x cuadrado, así que vamos a reemplazar. Sería la raíz de x cuadrado. Esto de acá sería el valor absoluto de x. Ahí tenemos la primera composición. ¿Qué podemos denotar de esto? Primero que nada, esto aunque sea de paso, ese paso de acá, porque aquí tenemos un inicio y un final, ese paso de acá es súper importante. Quizás muchos se estarán preguntando, si vamos al diagrama sagital de arriba, ¿dónde está ese paso? Ese paso está acá. Ese paso me va a acotar lo que va a ser parte del dominio de g de x. Porque acá puede tomar cualquier valor x. O sea, todos los reales como tal. Porque cualquier número al cuadrado es positivo. Entonces el dominio de f o g de x son todos los reales. Pero el recorrido va a ser distinto. Esa función es la función valor absoluto. Y es así.
Ah, entonces el recorrido de esa función va a ser desde cero hasta infinito positivo. Y sí, lo es. Ya. Segundo, antes de que empecemos a hacer comparaciones y saquemos deducciones. G o f de x. Esto sería lo mismo que g compuesto con f de x. G vale x cuadrado. O sea que esto sería f de x al cuadrado, que sería lo mismo que la raíz de x al cuadrado. Ya. Y esto sería x. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y esa es una pregunta bastante buena. En este caso, este paso de acá nos está limitando que x siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Independiente de que acá les diga, pero esta composición es X. No, no los puede dar todos los valores, no pueden ser todos los reales. Este paso de acá, para que la raíz pertenezca a los números reales, esa raíz siempre, siempre, siempre tiene que ser positiva. O sea que el contenido siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, ya sabemos dónde está el dominio. Dominio de G o F. Y respecto al recorrido de G o F, uno dice, ¿y el recorrido qué me va a arrojar acá? Si estamos metiendo valores mayores o iguales que cero, y en la función identidad, el recorrido va a ser el mismo. Pero si es la función identidad, significa que al hacer esta composición estamos componiendo con la inversa, pero al contrario no. Y sí. Bueno, y aquí nosotros podemos notar algunas particularidades. ¿Qué dijimos? Dijimos que la composición de G o F, el dominio era parte de F, era parte de lo que estaba dentro acá. Y en este caso, si uno ve, ¿qué es lo que está dentro? Está G. ¿Cuál sería el dominio de G? Todos los reales. Fíjense. O sea, y respecto a esto, G o F. Ya. F como tal va a estar limitando el dominio. ¿Cuál sería el dominio de F? De cero hasta infinito positivo. Perfecto. Y está acá. Eso limita como tal el dominio. Y por eso es que nosotros estudiamos las propiedades. Porque con esto podemos construir cosas. Ya. Ahora, ¿cuál es la gracia que tienen las funciones? Poder aplicarlos. Las funciones se pueden aplicar a ciencia e ingeniería para modelar muchas cosas. Podemos modelar, por ejemplo, la concentración de un medicamento en el cuerpo, el decaimiento radioactivo, la concentración de sal en una solución, la concentración de penicilina en una bacteria, por ejemplo, en un hongo, cuando se está generando, en una bacteria cuando está actuando. Podríamos modelar, por ejemplo, problemas económicos. Mediante la función lineal podríamos modelar la teoría neoclásica del productor y el consumidor, o sea, las curvas de productor y la curva de consumidor. Podríamos intersectarlo para buscar un punto de equilibrio de mercado. Hay un montón de aplicaciones que nosotros le podemos dar a esto. Pero bueno, eso escapa un poquito de lo que vamos a estar viendo, así que vamos a hacer unos ejercicios PAES. Ya. Eh, Primer ejercicio que vamos a ver. Se van a dar cuenta que estos ejercicios son más o menos simples, más de lo que es la clase. Dice, una empresa ha desarrollado una fórmula, en realidad no, esto no es una fórmula, esto es una función, ha desarrollado esa función que le permite conocer la utilidad que tendrá en pesos al vender X unidades de un artículo. Me dice que la utilidad está modelada mediante la función menos un medio de x menos 2 al cuadrado más 1.000.000 de pesos. Mm. Pregunta, ¿cuántos artículos se deben vender para que la utilidad de la empresa sea 1.000.000 de pesos? Si esto es 1.000.000 de pesos, significa que la parte de los artículos que vendió es cero, para que nos quedemos con 1.000.000 de pesos. Para que esto sea cero, x menos 12 debe ser igual a cero, o sea que x debe ser igual a 12. ¿12 qué? 12 artículos vendidos. Entonces, si la empresa vende 12 artículos, significa que tiene una ganancia ya de 1.000.000 de pesos. Alternativa B. Entonces, si se dan cuenta, estas preguntas son un poquito simples, no son nada.
compleja en realidad con lo que es la clase. Podríamos hacer esta, por ejemplo. Pregunta número 28. Dice, en un experimento se modela la temperatura T en grados Celsius de un objeto mediante la siguiente función que ocupa la ley de Newton, donde T es el tiempo transcurrido desde que se inició el experimento, en minutos. ¿A partir de cuántos minutos la temperatura baja de 40 grados Celsius? Ya. Primero que nada, fíjense en eso. Me dice ya. Perfecto. Se modela, se modela esto, me dice que tiene un intercepto en 40. Si ustedes factorizan eso, pueden factorizarlo por 4. Dicen ya, vamos a factorizar eh, por ejemplo, menos 4. Nos va a quedar t cuadrado menos eh, 24 dividido en 4 nos da 6. 6t menos 10. Y eso pueden volverlo a factorizar si es que quieran. Va a quedar menos 4 factor de t. eh, ¿Cuánto nos podría dar 10? En este caso, vamos a dejarlo así solamente porque es innecesario. Ya. Pero con eso tenemos gran parte. ¿Eso qué nos dice? Nos dice, primero que nada, la inflexión es negativa. ¿Sabes? Que la función va hacia abajo. El intercepto es 40. Las soluciones, ¿cuáles van a ser las soluciones de esa función? Y uno dice, ¿qué números multiplicados me dan menos 6? O sea, multiplicados me dan 10 y sumados me dan menos 6. Ya, y ahí hay que factorizar. Ya. Entonces, creo que... a ver, es que de igual manera, si nosotros no factorizamos bien, no vamos a tener mucho. Ya. Pero en fin, dice, ¿a partir de cuántos minutos la temperatura baja de 40? De hecho, ni siquiera tenemos que modelar, pero en fin. Era un pequeño... algo que quería hacer. Ya, pero bueno, vamos a responder la pregunta. Dice, ¿a partir de cuántos minutos la temperatura baja de 40 grados Celsius? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprender? Que si la temperatura parte de 40 grados y están ocupando la ley de Newton, en algún momento esta temperatura va a caer. Y eso es lo que nosotros queremos modelar. Ya. Entonces, la función sería menos 4t cuadrado eh, más 24t más 40. Y eso lo daría, a ver, su máximo estaría en, no sé, a ver, sería algo así. 40. Y estoy casi tan seguro que la función pasa por acá. Así un poco el ojo. Ya. En fin, nos dice, el objeto sube temperatura y después baja la temperatura. Y nosotros queremos calcular a partir de cuántos minutos la temperatura baja de 40 grados Celsius. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar eso. ¿A partir de cuánto es el tiempo? ¿Qué podemos hacer? Tomar esta función, decir, ah, ya, si la temperatura se modela mediante el tiempo, mediante la función 4t cuadrado más 24t más 40, y la temperatura baja de 40 grados Celsius, podemos encontrar ese punto, donde el tiempo justo es 40 grados. 40. O podríamos decir, claro, la temperatura es menor o igual que 40. También podríamos hacer eso, ¿ya? Ocupar una ecuación. Ahí es tema de gustos. Entonces va a quedar 4 menos 4t cuadrado más 24t
y el 40 lo podemos pasar restando. Entonces va a quedar 40 menos 40, 0. Es igual a 0. Podemos factorizar por menos 4t. Aquí lo va a quedar factor de t. Y menos 4, 24, dividido en menos 4, nos va a dar menos 6. Es igual a 0. Ya, bueno, y con eso ya tenemos todo. Ahora hay que responder solamente. Dice, ¿a partir de cuántos minutos la temperatura baja de 40 grados Celsius? Cuando la temperatura va a ser 40 grados Celsius, cuando acá el tiempo va a ser 0, y acá cuando el tiempo es 6 minutos. Y ahí tenemos el tiempo t, que serían 6 minutos. Ah, entonces, a partir de 6 minutos, la temperatura va a empezar a descender de los 40 grados Celsius. Exacto. Eso es lo que nos está diciendo. Estas son preguntas de aplicación. Como les digo, no son difíciles, pero claro, se pueden empezar a dar la vuelta. Podrían estar buscando, por ejemplo, representar, modelar como lo acabo de hacer y van a perder tiempo. Y el tiempo en la prueba no sobra, tristemente. 25 dice, en la siguiente tabla se presentan algunos puntos que pertenecen a la gráfica de la función cuadrática. Entonces tenemos una función cuadrática, no sabemos cuál es, pero sí lo están dando algunos puntos. Entonces podemos empezar a representar estos puntitos. Dicen, parta en el tiempo 0,0. Luego me dice, en el tiempo 1, o sea, cuando x es igual a 1, y es igual a 5. Y cuando x es igual a 2, y es igual a 20. O sea, algo así. Me quedo chocando. Ya, ahí. O sea, ¿qué está pasando? Acá, primero que nada, se está amplificando por 5. De acá la imagen nos va a dar 20. Pero 2, ¿cuántas veces el 2 en el 20 no está? Cabe 10 veces. Ah, pero ¿qué podemos decir acá? Es una cuadrática. 1 al cuadrado sería 1. Esta es cuadrática, afecta el eje de las abscisas. 2 al cuadrado es 4. Ah, 4 por 5. Y con eso podemos deducir algo, de manera general. Entonces, la función sería x cuadrado por 5. Supongamos, no tenemos mucha información para tratar esto. Dice, si el punto P, lo están diciendo que próximamente hay un punto P, donde esto nos va a dar 80. ¿Cuál de los siguientes valores podría corresponder a P? Ah, entonces uno dice, como ya intuimos que podría ser esto, y los dicen que la imagen es 80, podríamos despejar x. Entonces nos va a quedar que x cuadrado es igual a 80 sobre 5. 80 sobre 5 es 16. Podemos aplicar raíz y nos va a quedar que el valor absoluto de x es igual a la raíz de 16, 4. O sea que x podría ser más o menos 4. Podría ser dos valores. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuál de los posibles valores podría corresponder a P? La A sí, la B no, la C no y la D tampoco. Así que sería la alternativa A. Ahora respecto a esto, nosotros lo graficamos acá justamente en el cuadrante 1 porque solamente teníamos información acerca de esto positivo, no negativo. Ya, y bueno, vamos a hacer el último ejercicio. A ver, ¿cuál podemos hacer? Ese, no sé. Ya, este ejercicio se veía un poquito más complicado. Dice, considera la función f con dominio en el conjunto de los números reales, o sea, lo están diciendo, el dominio de la función f son todos los reales, definida por la siguiente función, y nos dicen que la función es una cuadrática genérica, ax cuadrado más bx más c, con a, b y c números reales. O sea que a, b y c pertenecen a los reales.
y A es distinto de 0. Si la función evaluada en P es menor que 0, ya, entonces evaluamos un P, me va a quedar A, P cuadrado, más B por P, más C, y esto es menor que 0. Y me dicen que la función evaluada en Q, o sea, A, Q cuadrado, más B por Q, más C, es mayor que 0. ¿Cuál de las siguientes relaciones siempre es verdadera? Primero nos dice B cuadrado menos 4C. Ya, eso sería el discriminante. Dicen, el discriminante es igual a 0. En este caso, estas dos alternativas no los dicen mucho. Respecto al discriminante, ¿qué podemos decir con el discriminante? Absolutamente nada, porque no estamos hablando acerca de las soluciones. Si estuviéramos hablando acerca de las soluciones, sí, perfecto, pero no nos dice nada. Luego me dice, A es menor que 0. ¿Eso me garantiza algo? No lo sé. Intentemos ver. Eh, Acá, por ejemplo, siempre vamos a tener un valor común, que sería C. ¿Cambiarán algo el resultado? No lo sé. Así que vamos a dejarlo en incógnita. Luego nos dice que Q es mayor que P. Respecto a, la información no nos da mucho, así que vamos a descartar. El otro nos dice que Q es mayor que P. O sea, si Q es mayor que P, significa que esta distancia es grande, esta distancia podría ser un número positivo, podría, y C es una constante. Y por otra parte nos dice que P es un número grande, aquí está multiplicando también, y también es menor que 0. Si Q es mayor que P, y si F de P es menor que 0, y F de Q es mayor que 0, recuerden propiedades de transitividad. Si tenemos esta afirmación y tenemos esta afirmación, significa que necesariamente Q es mayor que 0 y P es menor que 0. Este es un primer supuesto que vamos a tomar. Si tenemos este supuesto, significa que esta cantidad es muy grande, o sea, es mayor que 0. Y esta parte, si P es menor que 0, significa que ese enunciado de ahí más S es mayor que la otra cantidad que tenemos acá. O sea que la parte por BP más C es mayor negativamente que la parte de A por P cuadrado. Y eso me indica que es negativo. O sea que necesariamente Q es mayor que P para que se cumpla esta relación. Alternativa D. Ya, este ejercicio estaba más complicado porque pedía muchas habilidades respecto a razonar el ejercicio. Este ejercicio no estaba muy sencillo em, y no estaba para llegar a resolverlo al tiro. Estaba un poco complicado, pero con algo de tiempo y dándole un poco la vuelta, se puede. Así que eso, estamos viendo.